Comenzaré con las dos tablillas con forma cuadrada. Sobre ellas veremos la diferencia entre craquelar con producto específico para ello o realizar esta misma técnica con cola blanca. La preparación y la base serán la misma. Utilizaré una pintura acrílica, en este caso Chalky, en color aguamar como fondo. Una vez ha secado la pintura, extenderé una capa generosa de craquelador sobre una de las tablillas y dejaré que repose. Podemos esperar a que seque por completo o hacerlo con el producto todavía húmedo. Mientras tanto, y sobre la segunda tablilla, extenderé una capa bastante generosa de cola blanca. Una buena cola blanca y de calidad. Y en este caso no vamos a esperar. Directamente vamos a cubrir esta capa generosa de cola con el segundo color de pintura. Ya que la superficie es tan pequeñita, lo voy a hacer ayudándome de un tampón. Un color luna blanco roto. Como la pintura es Chalky, le he añadido unas gotitas de agua para que esta no sea tan espesa, quede más diluida. Y sin repasar, extiendo y cubro con este nuevo color toda la superficie. Lo dejaré secar y reposar a un ladito a la espera de que se haga la magia y ver cuál es el resultado final y cómo ha craquelado. Retomo la tablilla que habíamos dejado en stand-by con el craquelador y de nuevo cubrimos la superficie con una capa de pintura acrílica. Y a continuación la dejaré secar al igual que la primera y veremos el resultado final de ambas técnicas, que no es ni más ni menos que este que estáis viendo en pantalla. A la izquierda, la tablilla realizada con cola blanca. He repetido los mismos pasos sobre el reverso de esta y veréis a continuación que el efecto es completamente diferente. En la primera cara, las aberturas han sido escasas y pequeñas, pero en la segunda hay zonas donde la pintura superior ha roto por completo. Las grietas son amplias y evidentes. La diferencia es que al repetir estos pasos, en este lado fui aún más generosa con la capa de cola blanca. Esa es la diferencia. Ambas han secado por completo sin acelerar el proceso. Las diferencias muy evidentes. Y la primera opción es bastante más parecida al efecto que hemos conseguido con el craquelador, cuyas grietas son muchas, pero muy chiquititas. Sin duda el fondo es mucho más homogéneo, igualado, y serán estas dos opciones las que utilice para decorar. Lo haré con pequeñas etiquetas pegatinas, adhesivas o transferencias en resina UV y motivos otoñales. Recorto el diseño escogido, retiro la capa inferior protectora y sobrepongo en la superficie o tablilla de madera. Con la ayuda de una plegadera voy dando pequeñas pasadas, presionando el diseño. Y retiro la capa superior plástica, asegurándome de que todo el diseño ha quedado sobre la superficie. Este proceso será exactamente igual en todas las decoraciones que realicemos a lo largo de este tutorial.
Bendiciones de otoño. El otoño es profundo, este cambio es precioso. Ahora veremos 3 técnicas diferentes decorativas sobre madera para los que usaré estas 3 pequeñas tablillas con formato de marcapáginas. Y comenzaré del mismo modo que con las 2 anteriores, cubriendo el fondo con una capa de pintura en color aguamar y dejando secar. Sobre la primera de ellas haremos decapado. Y para ayudarme en la técnica utilizaré una cera incolora que iré distribuyendo de manera aleatoria sobre la superficie con pequeñas pinceladas transversales y en los bordes. Mismo proceso en ambas caras de este marcapáginas. Pasados unos minutos y asentada ya la cera, cubriré ambas caras con una nueva capa de pintura chalky en color luna y dejaremos secar por completo. Para decapar una de las capas utilizaré cinta adhesiva o celo. Cubriré toda la superficie fijaré bien pasando cualquier elemento romo, una tarjeta, una plegadera por encima y retiraré la cinta desde una de las esquinas. La capa superior de pintura se levantará en aquellas zonas donde hayamos distribuido la cera, dejando un efecto decapado sobre esta. En el reverso haremos un decapado más tradicional usando una lija. Os diré que ambas técnicas han de realizarse a favor de la veta de la madera, pero en el caso de estos pequeños marcapáginas la veta de la madera está a la inversa, así que haremos lo que podamos. Como veis, el efecto en ambas caras es decapado con sus pequeños matices. Con el celo conseguimos unos desconchones más amplios, con las zonas más marcadas. Sin embargo, con la lija el decapado es más homogéneo, quizás desgastado. 2 efectos diferentes para una misma técnica. Antes de decorarlas pasamos a la siguiente técnica. El efecto decapado o desgastado en esta ocasión lo realizaremos a pincel seco, usando el mismo color y pinturas, pero en este caso nos ayudaremos de un pincel de cerdas duras. Una pequeña carga de producto que descargaremos sobre un papel y con esa mínima carga de pintura pasaremos por encima. En pinceladas largas iremos depositando el color sobre la madera. El proceso es siempre el mismo y repetido, hasta conseguir el efecto deseado, que en mi caso de nuevo se trata de conseguir una superficie más o menos homogénea en un color claro, así que debo insistir. Las últimas pasadas serán con un poquito más de carga de pintura en el mismo trazado para dejar esas líneas de color desgastado. Por último, la más sencilla, un salpicado, un pincel en abanico, el color o pintura diluida con agua. Cargamos el pincel y a pequeños toquecitos vamos salpicando toda la superficie, tantas veces como sea nuestro deseo cubrir la superficie. Yo solo lo voy a hacer en este color, en el blanco luna, pero podríamos utilizar diferentes colores para tonos de fondo más variados. La superficie de la madera la protegeré con una capa de barniz en acabado mate. Y pasaremos a realizar la transferencia con nuestras pequeñas pegatinas de resina UV. El otoño es mi color favorito. Las hojas están cayendo, el otoño está llamando. Calabaza, especias y todo lo bueno.
La variación o pieza discordante de este tutorial será el que realicemos a continuación. Sobre la base de madera más gordita, que es un resto de un portapendientes que hice con el láser, lo vamos a trabajar imitando las vetas de la madera. Cubriré el fondo en un marrón chocolate y dejaré secar. Este es el efecto que quiero recrear en la cara posterior, similar o parecido. Sobre él extenderé una capa de pintura en color blanco Anti-Ink Paint, siendo generosa sin pasarme. Y ayudándome de un veteador, con la pintura todavía húmeda, arrastraré sin levantar el veteador, moviendo a la vez las muñecas en vaivén. El efecto o dibujo marcado imitará la veta de la madera. Para darle el tono más similar o parecido a la madera, utilizaré pintura acrílica en color terracota y ayudándome de una esponjilla, toallita húmeda, iré manchando toda la superficie para que el color blanco de las vetas se tiña y coja color. Última pegatina o transferencia que utilizaremos para decorar la base de madera antes de pasar a ver el resultado final de todas estas piezas y las 5 técnicas diferentes. Perdámonos en un mundo de libros y días otoñales. A todos ellos les he dado una terminación o remate parecido. Una cuerda de macramé, borlas hechas a mano o compradas, perlas rústicas, los detalles, los que tengáis o más nos gusten. El fin es quedarnos conformes con el resultado final. Yo lo estoy y mucho. Trabajar en madera es sin duda muy gratificante, uno de mis materiales favoritos, se presta a casi todo y el resultado nunca defrauda. Bueno, familia, espero que os hayan gustado estas pequeñas ideas. Nos hemos adentrado por completo en el otoño. Tendré que buscar ideas en el baúl de los recuerdos para ir preparando la Navidad, esa que a mí tanto me cuesta. Y de momento me despido. Hasta la semana que viene. Sed felices. Chao.